se van a ir conectando poco a poco para poder estar unidos en esta transmisión. El hermano Jacobo les saluda, así que vamos a escuchar una alabanza mientras nuestros hermanos y amigos se van conectando a esta transmisión. Dios nos bendiga, estimados hermanos y amigos, esperando que ya a esta hora, después de 1 minuto y medio, 2 minutos, ya se hayan conectado. Estamos transmitiendo desde el local de la Iglesia de Cristo en Mexicanos. Vamos a estar hablando acerca de la redención, de la salvación en Cristo Jesús. A pesar de esta situación que estamos viviendo en El Salvador, debemos de animarnos y de hablar acerca de ese plan divino de la redención de Dios para con el hombre. Hermanos, vamos a estar ahí hablando en el Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Acuérdense que estamos separados por la distancia, pero unidos por este medio de comunicación y ante todo unidos por medio del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre eterno. En el capítulo 2 de Efesios nos dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a ir de una forma paulatina, explicando texto por texto. Y nos dice en el versículo 1 que ya escuchamos: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Las personas sin Cristo están muertas. Las personas sin Cristo están vacías. Aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón y en su mente está vacía. En estos tiempos difíciles que estamos pasando es cuando más debe de estar lleno tu corazón,
más lleno debe de estar tu ser de Cristo Jesús. Entonces, a aquellos que ya obedecimos el Evangelio, dice que nosotros anduvimos en nuestros delitos y pecados. Tú, amigo, que estás en sintonía con nosotros, probablemente estés muerto también en tus delitos y pecados, pero tienes que reconocerlo. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo de este mundo al príncipe de la potestad del aire. ¿Se da cuenta usted, estimado hermano y amigo? ¿Quién en el mundo, en la potestad del aire? El príncipe de la potestad del aire es Satanás. Y Satanás es el que tiene inmersa a la mayoría de la humanidad en el pecado. Dice el espíritu que ahora opera también en los hijos de desobediencia. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, 6 al 8. Romanos 5, 6 en adelante. ¿Qué nos dice la palabra? Romanos 5, 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos a su tiempo, murió por los impíos. Cristo ha muerto por los pecadores. Cristo ha muerto por los impíos, pero no para que los impíos o los pecadores sigan siendo pecadores, sino para que dejen el pecado, para que dejen de pecar. Ciertamente apenas morirá alguno por algún gusto, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. En esta situación que estamos ahorita viviendo, yo creo que nadie puede decir, mire, ese coronavirus que me dé a mí y no a mi familia, y no a mi hermano, no a mi amigo. Creo que nadie va a atreverse a experimentar esa enfermedad. Lo mismo también la paga del pecado, dice la Escritura, que es muerte. Entonces vemos ahí en el versículo 7, mas el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta? Cristo murió por nosotros. Y como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora medio mundo quisiera tener vida, pero vida terrenal. Y yo te invito a que busques de Dios para tener la vida eterna del alma, del espíritu, del ser interior. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Medio mundo ahorita corre para un lado y para otro buscando salud, buscando donde no esté el virus, donde se están tomando las medidas más adecuadas. Pero va a venir el momento en que va a venir la ira de Dios sobre la humanidad. Cuando Dios venga a pedirnos cuenta con su Hijo amado y el Espíritu Santo, y no va a haber lugar donde esconderse, donde refugiarse, porque Él es dueño del universo, Él es dueño de todo, hermanos. Ahorita medio mundo andamos huyendo de este virus, estamos resguardados de este virus, pero debemos de también someternos a Dios. Hoy que estás en tu hogar, hoy que estás en tu casa, hoy que probablemente no puedes ni trabajar, hay que buscar del Señor. Hay que buscar en la palabra. Hay que buscar para el alma. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La única forma de ir a Dios es a través de Cristo, es a través de la palabra. Mire, hermanos, cosa curiosa,
jamás habíamos pensado que íbamos a llegar a esto, a vernos por un medio de comunicación, un medio de transmisión, pero va a haber un momento en el cual probablemente querramos oír palabra de Dios y ya no vamos a poder predicar. Ahorita, de una forma quizás en un 30-40% estamos tratando de hacer la obra del Señor predicando, llegando quizás hasta hogares o lugares que nunca habíamos llegado. Pero debemos de seguir, hermanos, luchando para el alma, luchando para el espíritu. Hablamos ahí en el versículo 2 de Efesios 2 del príncipe del aire, de la potestad del aire, de Satanás, el espíritu que opera en las personas que andan en desobediencia, las personas que están, hermanos, hacen mal a diestra y siniestra y realmente están bajo la operación de Satanás. Vamos a ver lo que nos dice 2 Corintios 3 al 4. 2 de Corintios 3 al 4. Busque ahí en su Biblia. 2 de Corintios capítulo 4, 3 al 4. 2 de Corintios 4, 3 al 4. Y nos dice la palabra: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en lo cual es el Dios de este siglo. Oiga bien, el Dios de este siglo, o sea Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice el versículo 4, vamos a volver a leer: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hay muchas personas que dicen, ese es invento de la gente, del hombre, para mantener apaciguada a la comunidad, a la humanidad. Ese es alguien que se inventó la religión, pero no. Si los que creemos en la palabra y que sabemos que la palabra es de inspiración divina y que fue escrita alrededor de 1500 años por una cantidad de 40 hombres en diferentes etapas de la historia de la humanidad, sabemos que este es un evangelio, esta es una palabra que viene de Dios. Dicen los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahorita los incrédulos o aquellos que no tienen o no tenían un aliciente espiritual o que no tenían fe en nada, se están dando cuenta que es necesario tener fe, que es necesario creer en un Dios que da realmente la siega, que da la siembra, que da todas las bendiciones bajo el cielo, y que realmente el hombre, las potencias del mundo son impotentes, los gobernantes del mundo son impotentes para esto que está pasando, una enfermedad física. Pero hay una enfermedad peor, la cual es el pecado, y que ya vimos que el pecado conduce a la muerte del alma, a la muerte del ser interno. Dice que resplandezca la luz del evangelio. El evangelio es luz, el evangelio es salvación, y es esa palabra divina de Cristo. Dice el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Jesucristo es el Señor del cielo, de la tierra y del universo, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Te está llenando del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? ¿Estás buscando de Dios? ¿Estamos buscando de Dios? A través de este mensaje, a través de esta palabra, estamos buscando del Señor.
Estamos queriendo que aquellos que se han alejado del Señor se pongan a cuentas, que realmente se pongan a cuentas con Dios por sus malos procederes. Dice en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. Mire, un día vamos a tener que dar cuentas. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea en la carne, sea bueno o sea malo. Que tú vas a dar cuenta, que todos vamos a dar cuenta, que nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, es una realidad, tarde o temprano. Todas estas personas que están muriendo en el mundo, que creo que ya pasa de 20,000 personas muertas en el mundo en pocos meses, ellos ya entregaron cuentas, están entregando cuentas ante Dios de su bien o mal proceder, pero van a ser juzgados según la palabra y según la misericordia de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 12, el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 31. Juan 12, 31, en sus escrituras, si la tiene. Juan 12, 31. Nos dice la palabra del Señor: ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo está echado fuera. Mire, ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Se da cuenta? Estábamos hablando del príncipe de la potestad del aire, del príncipe de este mundo. Y lo que estamos tratando con este mensaje, que usted esté bajo la cobertura de Dios, bajo el poder de Dios y no bajo la influencia del enemigo de Dios y enemigo también del ser humano. En el versículo 3 de Efesios 2 dice: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Usted puede decir: ¿y de dónde lo sacó el Señor? ¿De dónde nos sacó? Bueno, hay diferentes testimonios de hermanos que sacó el Señor. Y que probablemente ya estaban al paso de la muerte y ahora tienen 15, 20 años de estar en Cristo, y dan gracias porque si hubieran seguido en la vida bajo la potestad del enemigo, del príncipe de las tinieblas y de la potestad del aire, hace tiempo hubieran perdido su vida física, no digamos también la espiritual. El versículo 4 de Efesios 2 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿A dónde está la vida? La vida está en Cristo. La vida está en seguir los pasos de Cristo, en seguir bajo esa cobertura, bajo esa protección de parte de Dios. 13 al 14, Colosenses 2, 13 al 14. 2, 13 al 14. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hermano Jacobo, ¿y el Señor me puede perdonar todos los pecados? Todo lo malo que yo he hecho en mi vida, en mis 20, 30, 40, 50 años sin conocer de Cristo, ¿el Señor me puede perdonar? Yo le ruego que vuelva a escuchar la lectura de este texto. Y dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados.
¿Se fija? Todos los pecados, negros o blancos o grandes o pequeños, son perdonados en Cristo. Solamente Él, bajo esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, puede perdonar esos pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, hablando de la pared intermedia de separación, el acta de los decretos que era también allá en el Antiguo Testamento, donde no había salvación para el pueblo gentil, solamente para los judíos. Y dice en el versículo 15, y despojando a los principados y las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás pensó que al morir Jesús en la cruz, al darle muerte, ahí se terminaba todo. Pero él no sabía que Cristo y que Dios y el Espíritu Santo tenían un plan perfecto. Y que al morir en la cruz y ser sepultado, pasaría 3 días, no literales, sino iba a estar en el sepulcro 3 días o en la luz de 3 días. Viernes que fue crucificado, el sábado y al amanecer del domingo, el tercer día, Él iba a resucitar. Y ahí Él fue victorioso. Y allí le dio Él el golpe certero a Satanás al haber Él resucitado, y luego sabemos que Él ascendió a los cielos a los 40 días. Por tanto, vemos ahí la palabra del Señor acerca de ese sacrificio vivo y santo de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros creamos que en Él hay esperanza, en Él hay salvación. Pero debemos nosotros de estar seguros de que estamos bajo la protección de Dios en el sentido espiritual, y también en sus pasos. Vamos a Romanos 3, 23 al 26. Romanos 3, 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente en podemos encontrar palabras de vida eterna y de redención. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, tener fe en la sangre de Cristo. Dice, para manifestar en su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pasados. Los pecados que usted haya cometido al momento del bautismo, todos esos pecados que antecedan al bautismo serán sepultados en las aguas del bautismo y llegarán hasta lo más profundo del mar, y usted será una nueva criatura en Cristo Jesús. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él es justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Debemos nosotros tener esa fe genuina en Cristo, que solamente en Él tenemos esa redención, tenemos ese perdón de pecados. Solamente en Él podemos encontrar entonces nosotros esa redención, esa salvación de parte de Dios. Pero Dios no quiere, como dije antes, la muerte del pecador. Él quiere la vida del pecador, pero que el pecador deje de pecar, se arrepienta de sus malos caminos. Yo no sé cuáles son sus malos caminos, usted lo sabrá mejor, usted sabrá de qué debe de arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios. Hoy en estos días es tiempo de reflexión, es tiempo de que busquemos dentro de nosotros qué estamos haciendo mal, para que podamos de esa forma nosotros llegar a la conclusión de qué cosas tenemos que pedirle perdón al Señor. Yo no soy nadie para juzgar a nadie, pero la palabra sí, el Evangelio sí, Cristo Jesús, su palabra, a través del espejo de la palabra nos podemos dar cuenta cuáles son nuestras manchas en nuestro ser externo y interno.
Dice el versículo 6 de Efesios 2, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mire los lugares celestiales. La iglesia es un lugar celestial. Y muchos a veces despreciamos la iglesia y hablamos en mal de la iglesia. Cuando usted habla en mal de la iglesia, está hablando en mal de Cristo, está hablando en mal de Dios. Porque la iglesia, reunidos como iglesia, no es el local en el que estamos, sino la congregación. Es un lugar celestial que Cristo compró con su sangre. Vemos Efesios 1:3, un poco atrasito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vea, hermano, lo que nos hemos ganado al estar en Cristo Jesús. Si usted ya es parte del cuerpo de Cristo, debe de seguir adelante luchando en el cristianismo. Dice el versículo 7 de Efesios 2, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, no de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, la salvación es por medio de la fe, pero por medio de la fe en Cristo y en su Evangelio, y que Él tiene todo el poder para perdonar nuestros pecados, no por obras, para que nadie se gloríe. Usted no piense que solo con dar, como persona que mire, la verdad que yo, ¿para qué me voy a hacer religioso? ¿Para qué me voy a hacer religioso? Si es suficiente con darle de beber al sediento, de darle de comer al hambriento, mire, yo si es posible me saco el corazón, ¿verdad?, para podérselo entregar a alguien que está pasando necesidad. Y ahora yo le digo, hay muchos necesitados. Pero eso no es parte de lo que debemos de hacer, ser solidario con el mal ajeno, con las personas que están en problemas. Pero eso no te lleva al cielo, es una parte de lo que debemos de hacer para ir al cielo. Pero es necesario que reconozcamos que somos pecadores y que debemos de arreglar cuentas. Todo el mundo ahorita está manos arriba por una bacteria, por un virus, llámese coronavirus o como le quieran llamar, pero medio mundo está afligido. Hay quienes están entrando en escenas de pánico, o que ya no aguantan el encierro de 1 a 2 semanas, y esto si se prolonga 30 días, 2 meses o qué sé más. Realmente debemos de ir a Dios. Lea su Biblia, lea la palabra, escuche mensajes, y póngase en oración, no por obras para que nadie se gloríe. Dios no quiere tanto las obras, sino tu fe. Pero también es necesario que la fe sea mostrada a través de las obras, ¿no? Eso será otro estudio, aquí medio lo dejo indicado. El versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se fija? Dios ha creado un plan perfecto para usted, para su familia, para sus hijos, para todos sus vecinos, para los que están a su alrededor. Un plan perfecto de redención, de salvación. ¿Alguna lección nos está dando Dios? Que haya sido inventado esto por el hombre, o que sea o venga de Dios, no lo sabemos. Dios lo sabe. Dios lo sabe. O algún día va a salir esto a la luz de lo que estamos viviendo a nivel mundial. Pero como debemos nosotros de estar en el Señor y confiados en el Señor. Versículo 11 de Efesios 2, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne.
circuncisión allá en el Antiguo Testamento, quitar aparentemente lo dañino o pecaminoso del cuerpo, pero ahora la circuncisión, te la aclaro, es en el corazón, es en la mente, quitar eso dañino ahí, esa maldad ahí, y poner a Cristo en ese lugar. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El que no tiene a Cristo en su corazón, el que no tiene a Dios en su corazón, no tiene esperanza y está sin Dios en el mundo, como lo dice el texto literalmente. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Véase, antes de que el Evangelio se difundiera por la mayoría del mundo, porque todavía no ha sido predicado en todo el mundo, estábamos sin Dios y sin esperanza. Pero ahora la palabra del Señor así es la Escritura, o la Biblia, o la biblioteca que ha sido traducida a un sinnúmero de países y de lenguajes, de lenguas autóctonas o también que son parte de lenguajes indígenas y todo lo demás. Hasta ahí ha sido llevado el Evangelio de una forma traducida. ¿Por qué? Porque no todos podemos llegar a leer el idioma original. Pero para eso están los intelectuales y los traductores, para llevar la palabra en el lenguaje sencillo de las personas y de una buena comprensión. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, la ley que nos separaba de Dios, que solamente era para un pueblo, para una nación, para el pueblo de Israel, pero ahora el Evangelio, la gracia, es para todo el mundo, judíos o gentiles, o de cualquier tipo de personas de diferentes naciones. El Evangelio es universal. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo todo el esfuerzo que Dios ha hecho a través de Cristo para ganarnos. Pero con esto que está pasando, medio mundo menciona a Dios y dice, no hombre, si yo tengo una gran fe en el Colochón sabe que yo tengo esa fe. Pero no deja de fumar, no deja de tomar, ¿verdad? No deja de maldecir, no deja de andar en los malos caminos, en las malas andancias. No, eso no es tener respeto a Dios. Tener respeto a Dios es regenerarse, es recomponerse, es volver a Dios para poder de esa forma tener esa identidad, esa adoración con Dios. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, o sea, en Cristo Jesús, Él abolió las enemistades entre judíos y gentiles, la ley de los mandamientos, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, y matando en ella las enemistades. Vea, el sacrificio de Cristo fue para unirnos, no para separarnos. El sacrificio de Cristo. Y vemos lo que dice allí en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses 2, 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vemos entonces lo que el Señor hizo a través de su sacrificio. El versículo 15, y despojando a los principados y las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién triunfó en la cruz? Cristo Jesús. Déjeme decirle que la cruz era un instrumento de tormento, un instrumento de muerte. Era, como algunos describen, la forma de darle muerte a la persona que era condenada a la muerte, válgase la redundancia. Como ahora
en los países que se aplica la pena de muerte, está la silla eléctrica, la inyección letal. En el tiempo del Imperio Romano y las costumbres judías era que la persona era muerta en un madero. Allí se le daba muerte. Y moría, si no moría de la tortura que le daban antes de crucificarla, moría asfixiada. Todo sufrió esa muerte cruel, una muerte que realmente hacía mucho daño a la persona que era condenada a esto. Ustedes saben la historia, ustedes saben lo que pasó con Cristo y que la humanidad prefirió a Barrabás y no a Cristo, y a Cristo le decían crucifica, y le crucificaron. Entonces vemos también en Colosenses 1:20, cuando nos dice ahí en Colosenses versículo 20, y por medio de Él, o sea de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Se fija, ya dice que fuimos reconciliados mediante la cruz, pero la cruz no derramó sangre, y la sangre que se derramó ahí fue la del unigénito, la del primogénito Hijo de Dios. Esa sangre preciosa que hace 2000 años fue derramada ahí, ha sido para rescatarnos a nosotros. Versículo 21, y a vosotros también que estabais en otro tiempo en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza. Fíjense este último pasaje que estamos leyendo. Si en verdad permanecéis fundados. ¿A dónde está fundada su fe? ¿A dónde está fundada su adoración? Deben estar fundados en Cristo Jesús. Dice, y firmes en la fe y sin mover el Evangelio que habéis oído. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio? Bueno, que este Evangelio a través de Cristo, el Evangelio, buenas nuevas de salvación, de redención, nos está llevando entonces a nosotros a tener la esperanza de la vida eterna, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro. Ahora no tenemos a Pablo literalmente, con nosotros, pero sí tenemos sus epístolas, 13 epístolas que están ahí para que nosotros a través de ese mensaje, a través de esa palabra, reconozcamos que solamente en Cristo podemos salir adelante y teniendo esa fe genuina en Él. Vemos ahí en Primera de Pedro 2, 21 al 25. Primera de Pedro 2. Busque Primera de Pedro 2. ...21 al 25... Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y Él, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, o por cuyo sacrificio, quiere decir, por cuya herida fuiste sanados. En Él lo dio todo, perdió todo, para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas,
como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es el pastor y obispo de nuestras almas? Es Cristo Jesús y nadie más. En Él encontramos esa palabra de vida eterna. Vamos nuevamente a Efesios 2:17 y dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, ¿no les gusta esta palabra? Que somos miembros de la familia de Dios, que somos parte del cuerpo de Cristo. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este mensaje está basado en Cristo. Este mensaje está basado en la esperanza de redención y de salvación. El mundo está buscando la cura para el cuerpo, no la cura para el alma. Y este mensaje que está siendo transmitido te está sirviendo para una cura para tu alma, para una guía para tu espíritu, para la parte interna de tu ser, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El templo no es el edificio en el que estamos, no es la casa en la que adoramos. El templo eres tú, la iglesia eres tú. Somos todos nosotros los que nos congregamos en diferentes congregaciones el primer día de la semana o días de reunión, de canto y adoración o de estudio bíblico, pero hoy por esta situación que estamos viviendo a nivel mundial no nos podemos reunir de esa forma, sino que lo estamos haciendo por esta transmisión y muchas congregaciones están trabajando de esta forma. Dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, para morada de Dios en el Espíritu. Yo quiero terminar mi intervención con 1 de Pedro 2, 9 al 10, para que usted se fortalezca. 1 de Pedro 2, 9 al 10, y ya va a ver la palabra del Señor, el levantón de ánimo que nos da, para que nosotros levantemos nuestra moral, nuestro ánimo. Mire lo que dice el 9 y el 10 de 1 de Pedro, capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué nos ha llamado el Señor? Para que anunciemos las virtudes de aquel, de Cristo, y que las anunciemos, dice, y que llamemos a las personas también que están bajo las tinieblas. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa misericordia solo viene de Dios. Tus pecados pueden ser perdonados, pero solo por Dios. Cuando hagas tuyo este mensaje, que hay que arrepentirse, que hay que arrepentirse de todo corazón, que hay que creer en Cristo como tu único y suficiente Salvador, que tienes que confesarlo también, bautizarte para el perdón de tus pecados y seguir una nueva vida en Cristo Jesús. Probablemente tengamos la oportunidad de explicar lo del bautismo y los pasos para el bautismo para aquellas personas que cuando se abran las puertas de las iglesias decidan entregar su alma a Cristo, pero no para un mes, para 2 meses, sino es un estilo de vida. La vida cristiana es un estilo de vida diferente a como vive el mundo. Si tú te fijas, el mundo que no tiene a Cristo en su corazón, en su vida, anda abatido. Anda pero súper preocupado. Pero los cristianos estamos esperando en Cristo. Estamos esperando en Cristo. Y las recomendaciones es: no salgas de tu casa.
Y también la palabra también nos recomienda que nos resguardemos un tiempo en nuestro hogar. Algunos hermanos han estado predicando el día de ahora sobre eso. Pero yo te he traído este mensaje de salvación, de redención, de amor, de esperanza, y que dejes el mundo y te entregues a Cristo. De andar en el mundo no se saca nada bueno. Mejor refúgiate en la palabra de Dios. Conságrate a Dios, conságrate a tu familia. Y aquí vemos que la familia de la fe, la familia de Dios, dice que es un real sacerdocio, que somos linaje escogido. Yo que estaba viendo esto de linaje escogido, me estoy dando cuenta y de personas que están en eminencia. El rey Carlos dice que tiene coronavirus. Y así diferentes personalidades que tienen esta enfermedad. Si a ti no te ha llegado, eres superior que un rey. Porque eres un príncipe, eres una princesa, eres un rey, eres una reina en el reino de Dios. Eres parte de esta comunidad, de esta gran familia de la fe. Yo te invito a que busques de Dios. Yo antes de terminar y de escuchar la alabanza, vamos a tener una oración. Inclina tus ojos, tu rostro, y vamos en oración al Señor. Eterno Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias por permitir a este siervo el poder instruir a tu pueblo. Sabemos, Dios, que este mensaje está saliendo fuera de nuestra frontera, fuera de nuestro país. Llega a Sudamérica, a Norteamérica y a muchos países más. Te suplicamos, Dios, que seas tú, Padre Santo, que sigas bendiciendo este mensaje y que sigas bendiciendo a este siervo, que sigas bendiciendo, Dios, a esta congregación. Bendice a nuestros hermanos en todo, que no nos podemos congregar como masiva por esta situación que tú desde el cielo la estás viendo. Imploramos, Dios, misericordia, misericordia para que este virus pare de matar gente, que se encuentre, Dios, una cura que pueda contrarrestar esta enfermedad. Y Dios, podamos realmente reflexionar que somos impotentes contra estas situaciones que se están dando en el mundo. Te suplicamos, Dios, que seas tú quien abra la mente de los científicos, sean de donde sean, y alumbre su pensamiento y su desarrollo intelectual para que puedan descubrir una vacuna que contrarreste los efectos de este virus y cese tanta mortandad. Mira desde los cielos con ojo de misericordia a todo este globo terrestre que se sumerge en la muerte, en el dolor, en la pérdida de sus familias. Te suplicamos por todos los que están enfermos, que pongas tu mano poderosa, Señor, y que puedan ser sanados. Por nuestros hermanos que padecen diferentes enfermedades en sus hogares, te suplicamos, Dios, que pongas tu mano poderosa y sean sanados. Bendice, Dios, a todos los que han estado atentos a esta transmisión, y que esta palabra haya reconfortado su fe, haya afirmado su vida como palabras de aliento. Padre Santo, todo te lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a escuchar la alabanza y con esto terminamos esta transmisión. Bendiciones, estimados hermanos y amigos en cualquier parte donde nos hayan sintonizado o vean esta transmisión más tarde o los días siguientes. Probablemente, Dios quiera, el próximo domingo estaremos transmitiendo, si esta situación sigue así, estaremos transmitiendo siempre a las 4 de la tarde. Que Dios nos bendiga a todos. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador. Para mí dejó la gloria en la cruz, por mí expiró. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador.
cielo cantaré con grande amor. Me salvó con gracia cuando errado y vil me dio, con su mano fiel y tierna al camino él me guió. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador, con los santos en el cielo, cantaré con grande amor. Oprimido y angustiado, Cristo vino y me libró, lastimado del pecado, Cristo vino y me salvó. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador, con los santos en el cielo, cantaré con grande amor.